Bueno, buenas tardes, gracias otra vez por estar aquí, a todos los incondicionales que nos siguen ya desde hace una semana por lo menos, y un par de días más que nos quedan. Hoy vamos a tener la suerte otra vez de contar con Claudia Schuster, que es bióloga, que lleva bastantes años en Lanzarote, que conoce la realidad del archipiélago del Chinijo y del resto de la isla de Lanzarote, que trabaja con diferentes especies. El otro día nos estuvo hablando de la musaraña, y hoy nos va a hablar de la ubara, ya que también forma parte del equipo del plan de recuperación de esta especie del gobierno de Canarias. Pues nada, pues los dejo con Claudia, que nos va también para no las conozca, nos va a ayudar a conocer a esta especie y su estado de conservación en Lanzarote y en el archipiélago Chinijo. Pues nada, Claudia, cuando quieras. Hola, buenos días a todas y todos. Aquí estoy hoy para hablarles de la reina de las llanuras, la butarda ubara o ubara canaria, en el Parque Natural Archipiélago Chinijo. También, como ya comentó Alexis, que estoy un poco representando el equipo del plan de recuperación de la ubara canaria y he participado, he coordinado algunos de los últimos censos de la especie por parte de GREFA y vamos con ello. Vamos a ver primero algunas generalidades de la especie en el contexto de Noráfrica y enseguida pasamos a examinar al detalle las características de la subespecie canaria. A la vez iremos comprendiendo mejor las amenazas a las que se enfrenta. Y finalmente conoceremos la situación en el entorno de Chinijo. La ubara canaria pertenece a los otídidos, una familia de aves de constitución pesada, con piernas largas y fuertes, pico corto, vasto. Tienen alas anchas y largas, con las plumas muy abiertas en los extremos, por tanto, alta capacidad de vuelo. Alas con las plumas con dibujos blancos y negros llamativos en las alas. Las ubaras habitan terreno abierto, desde prados hasta desiertos. Son de caminar despacio, pausado, pero cuando huyen pueden correr bastante rápido. La especie se denomina Chlamydotis undulata, ubara o abutarda ubara, y diferenciamos dos subespecies, la africana o sahariana, que es Chlamydotis undulata undulata, y la canaria, que es Chlamydotis undulata fuerteventurae. Esta última se distingue por presentar el dorso más manchado, más barrado de forma irregular, como se aprecia en los dibujos. Sería a la izquierda la subespecie Fuerteventurae. Chlamydotis undulata se distribuye por todo el norte de África en una franja de unos 1000 kilómetros de ancho que se extiende en forma de arco desde Nuadhibu hasta la cuenca del Nilo. En el continente encontramos la subespecie undulata con una población entre 10 y 50.000 ejemplares. Y en Canarias, la subespecie Fuerteventurae, cuya población se estima en unos 1000 individuos. Esta última, la ubara canaria, es endémica, es propia y exclusiva de las Islas Canarias, donde hoy en día únicamente se encuentra en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. La ubara canaria está en peligro de extinción y se encuentra estrictamente protegida. Una cosa muy a tener en cuenta. Vamos a ver aquí unos ejemplos de lugares donde habita. ¿Qué tienen en común? Son sitios llanos, no demasiado pedregosos, con algo de vegetación, pero siempre de por debajo, matorral disperso y sobre todo hay amplitud. Porque la ubara canaria tiene un tamaño considerable, casi 70 centímetros de estatura, hasta 3 kilogramos de peso y hasta 1,5 metros de envergadura. Además que vive en zonas semiáridas, más bien pobres,
con baja producción en alimento para la uvara. Por eso necesita mucho espacio para alimentarse y desarrollar su vida. Entonces ya de esto podemos deducir una de las amenazas, la más grave tal vez. Si estos espacios tan amplios se fragmentan por la construcción de grandes carreteras y si desaparecen convertidos en urbanizaciones, industrias y canteras, está claro que representa una amenaza muy importante y muy relevante porque se trata de impactos irreversibles. Estos paisajes tan abiertos se caracterizan también por la ausencia de obstáculos en el aire, lo cual, si pensamos un poco, nos lleva a advertir otra amenaza grave. Los tendidos aéreos. Se producen muchas colisiones en tendidos telefónicos y eléctricos. Los aerogeneradores podrían tener el mismo impacto, pero no hay prácticamente información al respecto. El seguimiento medioambiental de los parques eólicos en Lanzarote y Fuerteventura es una asignatura pendiente. Estas amenazas, que yo las llamaría estructurales, se deben considerar muy graves también, con la diferencia de que al menos en teoría son reversibles. O sea, si se desmontasen las estructuras, la amenaza desaparecería. La uvara canaria nidifica en el suelo. La hembra pone 2 o 3 huevos en una pequeña depresión y los incuba durante unas 5 semanas. El macho no participa en la nidificación. Los pollos son idífugos, abandonan el nido poco después de la eclosión, pero siguen dependiendo de la madre durante varias semanas. Aquí podemos reconocer toda una serie de posibles problemas. Una tasa reproductora ya de por sí baja al poner pocos huevos. Nidificación en el suelo y solo a cargo de la hembra. Significa alta vulnerabilidad frente a depredadores tanto de pollos como de huevos. Y también significa alto riesgo de malograrse la puesta debido a molestias que obligan a la hembra a alejarse. Y posibilidad de pérdida de la puesta por destrucción directa debido a vehículos fuera de pista o a pisoteo por parte del ganado, de grandes rebaños. A estas amenazas yo las llamaría sociales, evitables a través de la concienciación, la regulación y la vigilancia. Y aún no hemos hablado de los machos. Aquí tienen uno. Su participación en la cría se reduce a la cópula, pero esta se la tiene que ganar a pulso y se la gana bailando. Sí, bailando. Los machos realizan unos movimientos y carreras de cortejo complejos, desplegando unas plumas largas, blancas y negras situadas en el cuello. No sé si lo llegan a apreciar, aquí es 4 veces el mismo sitio, ¿no? Y el macho aquí un poco a la derecha, haciendo distintas posturas. Cuando está en plena actividad de cortejo, desde lejos se parece un poco a un caniche blanco corriendo en círculos como loco. La exhibición se produce en puntos estratégicos, normalmente en alto, donde el bailarín puede ver y ser visto tanto por hembras como por otros machos. Es un espectáculo emocionante y fácil de observar, y tal vez por ello tenemos mucha más información sobre los machos que sobre las hembras. Sin embargo, en este sistema de apareamiento, donde un mismo macho suele copular con varias hembras o con muchas hembras, el éxito reproductor depende en mucho mayor grado de las hembras y de las condiciones de nidificación y cría. Por tanto, sería muy urgente promover estudios al respecto. ¿Y qué come la uvara canaria? Pues caza pequeños vertebrados, sobre todo lagartos, también muchos tipos
de invertebrados como insectos y caracoles. Además, come flores, brotes y semillas. Se aprecia bien en la foto que aquí vemos restos rescatados del buche de una uvara muerta, accidentada. En el tercio izquierdo hay flores y un par de semillas. En el centro y derecha, restos de escarabajos y chinches. El tipo de alimento que elige la uvara la hace vulnerable a determinadas sustancias tóxicas de uso agrario, como herbicidas, insecticidas y rodenticidas. En consecuencia, en hábitat de uvara se debería promover la conversión total a agricultura ecológica certificada y, por supuesto, no hacer cosas como fumigar para plagas de langosta o aplicar rodenticidas a cielo abierto. También se ha detectado en relación con la alimentación la existencia de trampas ecológicas. Cuando el campo se va quedando seco o cuando llueve muy poco, se forman como unas orlas de vegetación verde a lo largo de pistas y carreteras, a las que, por supuesto, las uvaras acuden para alimentarse. Y así aumenta notablemente el riesgo de atropello, porque además la vegetación le dificulta al conductor anticipar la presencia del ave. Una posible solución sería limitar la velocidad en determinadas carreteras y pistas. Y con tantas amenazas, pues a veces pienso que es un milagro que seguimos teniendo uvaras. Pero bueno, los milagros no existen y debe de haber una explicación. La vamos a encontrar, espero, algún día. Hasta los años 1980, la uvara canaria se cazaba y se recolectaban huevos y pollos, por lo visto. Después ya se empezó a tomar un poco más en serio su protección. Así, pues sin entrar mucho más al detalle, se observa en la tabla de abajo, en el centro, un aumento del número de individuos desde 1994 al 2011. Del 2016 también hay datos, son muy parecidos al 2011. También se constata que el número de uvaras fue aumentando, pero sobre todo en Lanzarote, ¿no? En las dos tablas de arriba tienen la comparativa Fuerteventura y Lanzarote. El número fue aumentando sobre todo en Lanzarote, tanto que ahora mismo estamos con unas 200 uvaras en Fuerteventura y unos 900 en Lanzarote. Eso es especialmente notable porque Fuerteventura tiene mucho más hábitat disponible que Lanzarote, casi el doble. Y sería otro punto importante a investigar por qué ocurre esto. Si tenemos un problema de conservación, posiblemente esté en Fuerteventura, no tanto en Lanzarote. En cuanto a la Graciosa, vamos llegando a Chinijo. La Graciosa alberga una fracción muy pequeña de la población que se asienta sobre todo en los llanos del norte y sur. En los últimos censos en los que participé yo no trabajamos en La Graciosa. El esfuerzo logístico y el sobrecoste económico que genera es grande en comparación con la información que se va a generar. Es una pena, pero también he intentado recabar información del Centro de La Graciosa, pero no han querido dar información porque no es sistemática, no es información técnicamente válida. No censamos en La Graciosa, pero sí que hemos censado en la parte del Parque Natural Chinijo situada en Lanzarote, alrededor de Famarazo, Caleta Caballo. Y además la hemos censado con las dos metodologías y pensaba que es a lo mejor curioso hablar aquí de ello para que vean también cómo se hacen esas cosas. La primera metodología consiste en unos transectos lineales de 500 metros, definidos por su punto central, que son esos puntos azules que ven en el mapa,
Y a través de esos puntos centrales, pues se van encadenando transectos, dando lugar a recorridos continuos. Este método se usó en primavera y verano, en total 58 transectos lineales en cada censo. Y se avistaron en primavera 20 uvaras y en verano 2. Puede haber una diferente uso de este sustrato según la época del año. El otro método de censo se trabaja sobre unas áreas bien delimitadas o polígonos que se establecieron en 1994. Desde entonces hubo varias réplicas, normalmente por los meses noviembre y diciembre, que es la época reproductora. Y quien haya visto la charla del otro día de micromamíferos y semice, pues ya le va sonando esto. Esto es algo parecido, es otro programa de seguimiento estandarizado a largo plazo y gran escala. Muy importante para saber qué es lo que ocurre con nuestras especies más emblemáticas y más amenazadas. Entonces, aquí vemos dos polígonos de censo. Hay polígonos repartidas por toda la superficie de Lanzarote y Fuerteventura en las áreas más importantes para la uvara. Estos dos caen dentro del ámbito del parque natural, los pueden ver aquí, marcados en verde con estas esquinas rojas. En este censo participan varios observadores que se colocan en una cabecera del polígono a 200 metros de distancia uno del otro y van caminando en trayectorias paralelas a lo largo de todo el polígono, todos a la misma velocidad, manteniendo un frente de avance común. Aquí vemos los tracks registrados en uno de los censos. El polígono de la izquierda tiene 1200 metros de ancho y por tanto 6 observadores. Y el de la derecha tiene 1600 metros y 8 observadores. En cada avistamiento de uvara se registra meticulosamente, pues con su marca de GPS, su hora exacta, número de individuos y detalles sobre movimiento y comportamiento. Esta información se pone en común nada más terminar el recorrido, eliminándose las aves duplicadas, o sea, las que se avistaron entre varias personas o repetidas veces a lo largo del polígono. Y nos quedamos finalmente con la marca de GPS del observador que más cerca estuvo de la uvara o de las uvaras. De forma que al final pues podemos saber si han avistado en este polígono tantas uvaras en total. Aquí vemos los resultados sucesivos de los 5 censos, que reflejan aproximadamente la tendencia al alza que se está dando para Lanzarote en general. Y es que Chinijo tiene unos espacios idóneos para la uvara canaria, como este llano en el centro sur de La Graciosa, o aquí entre los volcanes de So o la inmensa llanura de Femara. Son todas zonas de jable orientadas al noroeste, que incluso en años de poca lluvia siguen teniendo algo de vegetación verde. Las zonas de jable son especialmente valiosas por esa fortaleza ecológica frente a la sequía, como áreas refugio, y se merecerían la máxima protección. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta con vistas a los planes de gestión, tanto como establecer programas de seguimiento perfectamente protocolizados para los grupos clave de organismos a nivel de los planes de los espacios protegidos, pues serían seguimientos de grupos clave de organismos. Y al nivel de planes de recuperación de cada especie, deberíamos de establecer programas de seguimiento de la especie, ¿no? Ahora le invito a
pasarse por nuestro taller de participación ciudadana del plan de recuperación de Ubara, que de momento es virtual, como no nos podemos reunir, pues es virtual, pero aún así pueden participar. Estamos en Twitter, tenemos un canal de YouTube donde pueden ver entrevistas que estamos realizando a distintos personajes e incluso están invitados a participar activamente a través de nuestro cuestionario donde recopilamos opiniones e inquietudes. Pueden hacer simplemente una búsqueda, pues Ubara participación ciudadana y ya tienen fácil acceso a toda la información. Y para terminar, pues una curiosidad. ¿Les ha llamado la atención la foto que estoy usando de inicio y cierre? Porque parece un poco fuera de sentido. En las dos charlas les he hablado de animales muy ligados al suelo, pero la foto es casi aéreo. Es el chache en brumas, salido como de un cuento. Es porque me gustaría pedir un deseo. Un deseo para Chinijo, un deseo para estos planes de gestión, un deseo para los procesos participativos. Que nos sentemos en nuestra imaginación arriba del chache, a contemplar el conjunto del parque natural desde la distancia. Esto nos permitirá ver el conjunto, no solo nuestra pequeña parcela del asunto. Necesitamos amplitud de miras, nos necesitamos unos a otros. La bruma nos ayuda a centrarnos en el conjunto porque desdibuja las fronteras y la bruma amortigua los ruidos estridentes y nos permite centrarnos en las voces sosegadas y constructivas. Pido este deseo por todas y todos los que colaboramos, por Chinijo. Y si no se nos concede, pues siempre podemos hacer que ocurra igualmente. Está en nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Magnífica charla, magnífica interpretación que tienes del medio natural, magnífica forma de expresarte y magníficos deseos que ojalá se cumplan. Gracias, gracias. Y bueno, ese es también el sentido y el objetivo de estas jornadas, de este seminario, de buscar al final un punto de encuentro, ojalá. Y bueno, ya adelante, ya que lo ideal sería que juntarnos también para tener esa visión conjunta, ¿no? Si no lo hacen las administraciones, creo que ya adelanto parte de lo que diré al final del seminario. Tiene que ser una labor de los diferentes actores sociales los que tomemos el mando, entre comillas, para buscar puntos de encuentro entre los diferentes actores sociales y llevar esto a buen término. Bueno, si tienen alguna preguntita, diríjanla a través de preguntas y respuestas en vez del chat. Y de todas maneras, yo pues, veré alguna de las que se ha colado por el chat y te las iré pasando. Vamos a ver. Todos son felicitaciones, como no. Vamos a ver con la primera preguntita. ¿Me oyes bien, más o menos, Claudia? Sí, 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 sí. Nada, tema García. Felicitaciones y nos preguntan, ¿el aumento de la García boyera en Lanzarote se ha visto alguna interacción con competencia? García Huara. No, yo no tengo observaciones directas. Vale. Sí me parece, pero bueno, es una impresión, no es algo que haya estudiado, pero me parece que las garcillas se ven más en relación, o sea, más ligadas a sitios como los bordes de las carreteras, ¿no? Más sitios no tan bien conservados. De todas formas, yo lo considero una colonización natural y ahí no creo que se deban de tomar medidas, al menos no drásticas, ¿no? Eso es la naturaleza de las cosas. A ver, otra preguntita. ¿Por qué tan poca población de Huaras en Fuerteventura? Ausencia de cultivos. En el censo 2004 de Soberlay fue un resultado. A ver.
que saltó y de repente se animaron todos a preguntar y ya voló la pregunta, ¿no? El censo de 2004 de Soberline fue un resultado contradictorio. Bueno, ¿por qué tan pocas Huaras en Fuerteventura? Pues eso es algo que ya me gustaría a mí saberlo. No sé, eso hay que hacer un estudio bien enfocado a encontrar el por qué es esa diferencia tan grande. Porque todos tenemos muchas teorías de por qué, pero no hay nada, eso ya no se trata de que tú piensas esto, yo pienso lo otro, ¿no? Hay que ir a estudiarlo. Yo no lo sé. Pero tal vez, a ver, un pensamiento, ¿no? Lo que estamos viendo, la uvara canaria tiene unas densidades en comparación con la especie que está, con la subespecie sahariana, tiene unas densidades que incluso en Fuerteventura son como, me parece que 10 veces mayores que en el continente. Entonces, a lo mejor la pregunta tendría que ser, ¿por qué hay una densidad aún mayor todavía en Lanzarote, ¿no? A lo mejor lo normal es lo que pasa en Fuerteventura y lo extraordinario es lo que pasa en Lanzarote. Pero sí, pienso que deberá haber un estudio bien enfocado a encontrar las diferencias entre Fuerteventura y Lanzarote. Bueno, pues volviendo otra vez Fuerteventura Lanzarote, nos preguntan, según la tabla que mostraste antes, entre 2006 y 2011, por un lado aumentan las uvaras en Lanzarote, aproximadamente 240 individuos, y descienden en Fuerteventura, 230. ¿Hay alguna interpretación de esto? La tabla aumenta en Lanzarote y desciende en Fuerteventura. O sea, sí, entiendo que es porque ha habido ahí un año en el que en Fuerteventura no ha ido tan mal, ¿no? Entiendo. Yo no conozco muy bien la explicación, pero tampoco sabemos hasta qué punto se producen movimientos de huaras entre islas, ¿no? En principio, por capacidad de vuelo no tiene ningún problema en hacer ese trayecto. Hay otra especie en Asia que es bastante parecida y hace migraciones de miles de kilómetros, migraciones estacionales. Entonces, no hay ningún impedimento para que la especie de aquí no pudiese trasladarse entre islas. Parece depender mucho de las lluvias. Ya saben, aquí pues lo mismo nos toca un temporal del copón que nos toca lluvia a todo el mundo, lo mismo llueve en sitios muy, muy concretos. Entonces, pues esto tampoco lo sabemos. Ni Vale. tampoco sabemos hasta qué punto hay flujo de individuos entre el continente y Canarias. Parece que no es mucho, pero que se podría dar. Bueno, en relación con eso, pues nos preguntan si desde la relación entre las poblaciones de La Graciosa, Lanzarote o incluso Fuerteventura, con lo que estás comentando. Sí, a la graciosa debería haber, vamos, yo he visto un grupo de 11 uvaras, además claramente en vuelo de desplazamiento un poco más a larga distancia, porque volaban mucho más alto de lo que hacen normalmente, ¿no? Volaban como a 200 metros de altura, cuando normalmente lo hacen más bien por debajo de los 25 metros, pues fue justamente en el parque natural, fue en la zona entre los volcanes de So y la costa, y fueron volando hacia el Risco y ahí los perdí de vista, pero no, yo creo que fueron a la Graciosa, o sea, ya no, ni siquiera saltan de la Graciosa por el sitio más estrecho, ¿no? Por el río, sino eso parecía que iban volando, pues sobre todo lo que es la parte del Parque Natural de Famara, y se dirigían a la Graciosa. Luego una pregunta aquí que no está muy bien. Bueno, habla sobre la caza furtiva. ¿Tienes alguna constancia? Yo creo que ahora mismo, al menos en Lanzarote, no se da. Yo he hablado con algún que otro cazador, no,
a veces me suelen lanzar esas cosas, ¿no? Para chincharme. Pasa mucho con el tema de las pardelas. Hay gente que me echa lanzas para ver si me enfado, pero con la guara no ha pasado. Y un señor sabía de que se casaba, pero que decía que la carne no estaba muy buena, que por dentro tenía un montón de lagartos, como que aquello que tal vez debió de ser importante en épocas cuando había de verdad hambre, pues sí, sin duda ninguna. Pero yo tiendo a pensar que hoy en día no es importante, al menos no en Lanzarote. Luego nos preguntan sobre el efecto de la recuperación de zonas de cultivo en las poblaciones de Ugara. Yo creo que es beneficioso, porque al final lo que hace un cultivo es busca productividad, ¿no? Cuando un terreno está sin intervención, pues ahí pueden crecer unas hierbas, pero al ponerlo en cultivo siempre va a aumentar la productividad. Entonces, eso, sobre todo los cultivos tradicionales, parece que son sitios fantásticos para las uvaras. Aparte que son fantásticos para las personas, son un espectáculo, vamos, son diseño paisajístico casi, ¿no? Se puede decir. Yo creo que sí, que sería muy deseable fomentar ese tipo de cultivos. Las uvaras parece que están bastante ligadas. Además, durante todo el proceso del cultivo, tanto a la hora de pasar el arao, que se desentierra todo el bicherío que hay dentro de la tierra, pues eso parece un supermercado, ¿no? Vas a un sitio así y ya no hace falta que estén ahí los animales, puedes ver de las huellas que ahí ha habido mucho movimiento, pues de Ugara, de Alcaraván. Y luego cuando se planta y cuando las plantas van creciendo, pues sí, es verdad que parece que hace algún daño al picotear brotes, pero que a la vez está comiendo mucho más invertebrados que podrían ser dañinos para los cultivos. Eso es como, yo pienso que una especie de peaje que hay que pagar, hay que dejar que coma algún brote de alguna planta para que el resto del año o para que nos quite todos esos invertebrados que podrían dañar el cultivo. ¿Alguien más se anima con alguna otra preguntita? Bueno, pues nada. Pues Claudia, muchas gracias. Sé que también estás, igual que todos los ponentes, estás súper liada con 20.000 cosas, con el plan de la especie, con musarañas, todos estamos súper liados y gracias por sacar un ratito y ayudarnos a poner estos granitos de arena en la conservación del parque. Muy bien, muchas gracias por la invitación y a ver si todo va bien. Pues a ver, gracias, adiós a Adiós, esto, adiós, adiós. adiós.